¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Contador Público de ITES Los Cabos. Esta tarde nosotros les vamos a desarrollar unos temas acerca de los organismos financieros internacionales. El equipo está conformado por nuestro compañero Francisco Rosas, Froilán Pineda y su servidor Freddy Mendoza. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, Froilán? Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de los organismos internacionales, como les comentó mi compañero, que son instituciones que se encargan de regular a los países mediante los créditos, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. También les voy a hablar un poco sobre la Primera Guerra Mundial, donde se vio afectada la economía, la Segunda Guerra Mundial y posteriormente lo que fue la posguerra, donde también se vio afectada la economía y donde se sufrió mucho tiempo de hambre porque los campos se vieron afectados por lo mismo de las guerras. Y vamos a hablarles un poco también de qué, compañero Francisco. Derivado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la posguerra y todo, y los efectos colaterales que tuvo sobre muchos países que no estuvieron involucrados directamente sobre ella, vamos a abordar temas como lo son los acuerdos realizados en Bretton Woods. Este tratado lleva su nombre debido a que fue creado en una pequeña comunidad de Estados Unidos en New Hampshire, primero al 22 de julio de 1944. Dentro de este tratado se aborda lo que son la creación del FMI, el BM o Banco Mundial y el GATT. Así analizaremos también lo que son, cuál fue su finalidad y sus objetivos por los cuales fueron creados. Bueno, nuestro compañero acaba de comentar un tema muy importante que es el GATT, el Acuerdo General de Aranceles. Otro de los puntos que se analizarán pues es la mutuación del GATT en la Organización Mundial del Comercio, que fue desarrollada en el año de 1995. Dentro de este punto se analizarán cuáles eran las funciones de antes el GATT y cuáles son las funciones de la Organización Mundial del Comercio. El siguiente punto que se aborda es el Fondo Monetario Internacional. Básicamente lo más importante de esta organización financiera internacional pues son los países fundadores, que inicialmente contó con 44, y se van a explicar cómo fue la creación, cuáles son las actividades que actualmente está desarrollando y el total de países que actualmente están dentro de ese organismo. Finalmente analizaremos una de las escuelas más importantes de la historia, la cual es la escuela monetarista, que estuvo ahí unas contradicciones con la escuela keynesiana, esta escuela desarrollada por Milton Friedman, y también tocaremos varios aspectos que son importantes. Y bueno, y es así como el tema analizado. Los organismos financieros internacionales serán desarrollados a cabo y se presentan a continuación. Organismos financieros son organismos o instituciones que actúan como bancos internacionales a aquellos países que emiten crédito, como lo pueden ser Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Pues uno de los problemas más graves de un país es que no puede generar sus propias riquezas y por ello tengan que recurrir a instituciones u otros países para progresar. Por eso se crearon estos organismos. Estos organismos se vieron en la necesidad o se crearon por la consecuencia de las guerras, que en primer lugar tenemos lo que fue la Primera Guerra Mundial, que fue un acontecimiento bélico internacional que inició en Europa en agosto de 1914. No solo llegó a convertirse en una guerra total, sino que trascendió al ámbito mundial cuando intervinieron en ese conflicto naciones situadas en otros continentes. Por primera ocasión en la historia de la humanidad, una lucha armada incluida países muy alejados geográficamente. Además, su evolución y desenlace dejaron una secuela de cambios trascendentales que afectaron al mundo entero. Sin embargo, hasta antes de 1945, este fenómeno histórico fue conocido como la Gran Guerra. Los hombres que acudieron a la guerra para matar o morir defendiendo la bandera de su nación
pensaban regresar para Navidad con el orgullo de su victoria conseguida, pero muchos no volvieron. Los que regresaron después de 4 largos años de penurias, enfermedades y muerte, quedaron para siempre marcadas por los recuerdos de una experiencia terrible. Posteriormente se da lo que es una Segunda Guerra Mundial, que el gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un gran imperio nuevo en Europa Oriental. Hitler calculó que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría la guerra. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética con el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia respondieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, y en mayo de 1940 Alemania empezó el asalto de Europa Occidental. La Unión Soviética ocupó los estados de Báltico en junio de 1940. Después de la Segunda Guerra Mundial surge lo que es un segundo periodo de posguerra, que es el periodo de la historia que comprende entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la victoria de los aliados y la caída del Tercer Reich, la Italia, el Imperio del Japón, y el comienzo de la Guerra Fría, que enfrentó a la Unión Soviética y a Estados Unidos, que finalizó en 1989. Esto llevó al mundo a la peor situación y también fue la época de posguerra en la que se inició la modernización mundial. Los primeros años de la posguerra fueron los peores, ya que no había nada que comer, porque los campos estaban destrozados por la guerra. Fueron unos años muy difíciles y España no se recuperó hasta 20 años más tarde. Los acuerdos de Bretton Woods. Bretton Woods es una pequeña localidad de New Hampshire en Estados Unidos, en la cual del 1 al 22 de julio de 1944 tuvo lugar una trascendental reunión de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Las resoluciones tomadas en esta conferencia, que se conocen como los Acuerdos de Bretton Woods, establecerían las normas y reglas del comercio internacional entre los países industrializados. La necesidad de estos acuerdos partía del convencimiento, una vez atisbatado el fin de la Segunda Guerra Mundial, de que la paz no sería duradera si no se introducía y regulaba una política económica de libre mercado a nivel mundial. En los círculos financieros y de poder se consideraba que la paz tras la Gran Guerra obligaría al mercado de trabajo a absorber una ingente cantidad de soldados, con el riesgo de una nueva depresión como la de los años 30. Es por ello que tanto desde Estados Unidos como desde Inglaterra se venía trabajando en la idea de un gran acuerdo de posguerra que ofrece garantías de prosperidad al mundo. La conferencia de Bretton Woods contó con la asistencia de representantes de 44 países. Fue una muy amplia representación. Había cuenta de que por aquel entonces lo que hoy se conoce como Tercer Mundo todavía eran colonias de las potencias europeas. La conferencia contó con la presencia de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, quien se retiraría después de 5 años tras el triunfo de la Revolución Comunista. Los países latinoamericanos, la Unión Soviética y los países de su influencia participaron en la reunión, pero no llegaron a adherirse a los acuerdos. El nuevo orden económico internacional nació de los acuerdos de Bretton Woods. Se asentó sobre un sistema monetario internacional que adoptó el patrón oro de divisas. En estos acuerdos, Estados Unidos se comprometió a mantener el precio del oro en $35 por onza, permitiendo la compra y venta de oro a ese precio de forma ilimitada. De esta forma, se mantenía fijo el precio del dólar, que pasó a ser la moneda de referencia en el comercio mundial. El resto de los países fijaron el precio de sus divisas en relación al dólar americano, comprometiéndose a invertir
en los mercados de divisas de forma que ésta se mantuviera en una banda de fluctuación respecto al dólar. Los acuerdos de Bretton Woods complementaron la creación del Fondo Monetario Internacional o FMI y del Banco Mundial, inicialmente denominado Banco Internacional para la Resolución y el Desarrollo. En esta reunión se estableció la cantidad de sus fondos y la cuota asignada a cada país. El peso del voto de cada miembro se determinó en base a la cuota de fondos de cada estado. El Fondo Monetario Internacional se creó para prestar dinero a los países miembros con déficits en sus balanzas de pago, a cambio de un acuerdo para reorientar su política económica. El Banco Mundial fue el encargado de financiar los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente se creó el GATT, acrónimo inglés del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, embrión de la actual Organización Mundial de Comercio, OMC. El coste de la Guerra Fría y del conflicto de Vietnam hizo que Estados Unidos tuviera en 1971 su primer déficit comercial, lo que desencadenó que varios países tratasen de convertir su dólar en oro. El presidente Richard Nixon se vio obligado a deshacer el patrón oro a través de la devaluación del dólar. Desde entonces, el mercado de divisas empezó a fluctuar libremente como lo conocemos actualmente. Using Powtoon. Mutuación GATT-OMC. El 1 de enero de 1995, la Organización Mundial del Comercio sustituyó al GATT, quien llevaba en funcionamiento desde 1947, como organización encargada de supervisar el sistema multilateral de comercio. Con la firma de nuevos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, todos los países que fungían en el GATT se convirtieron oficialmente en miembros de la Organización Mundial del Comercio. Las funciones de la Organización Mundial del Comercio se concentran en administrar los acuerdos comerciales, foro para negociaciones comerciales, trata de resolver las diferencias comerciales y supervisar las políticas comerciales. La Organización Mundial del Comercio actualmente figuran 128 países, los cuales se encuentran inscritos en ella para poder llevar acuerdos de comercio. Países miembros fundadores del Fondo Monetario Internacional. La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como FMI, se planteó en julio de 1994 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, cuando los representantes, que en ese entonces eran 44 países, acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones que sucedieron en la depresión de los años 30. El principal propósito del Fondo Monetario Internacional entonces consistió en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, que el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permiten a los países efectuar transacciones entre sí se ha actualizado para cubrir toda la problemática de la macroeconomía. Actualmente el Fondo Monetario Internacional tiene
189 países miembros y su sede principal está en Washington, D.C., Estados Unidos. Y trata de promover la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional, así como también facilitar el comercio internacional, proveer un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible para reducir la pobreza del mundo entero. Escuela monetarista. El monetarismo surge como doctrina después de la Segunda Guerra Mundial. Se reducía a explicar cómo se determina el valor del dinero. Creían que la gran magnitud de las manifestaciones económicas estaba en una mayor parte definidas por fenómenos no monetarios. Establecieron bajo una condición de competencia perfecta, cabría afirmar que toda una cantidad constante en la oferta de bienes y servicios, el poder adquisitivo del dinero, variaría en relación inversa a la cantidad de dinero en circulación. Las preposiciones que caracterizan a esta escuela son: la oferta de dinero es una influencia dominante sobre la renta nominal. La inestabilidad de la economía es primordialmente el resultado de políticas del gobierno. El dinero es un factor dominante que ocasiona movimientos cíclicos en producción y empleo. Las variables reales como producción y empleo son determinados por factores reales no monetarios. Se destaca entre sus orígenes la participación de algunos representantes como Irving Fisher. Sin embargo, luego tomó un gran impulso con el economista americano Milton Friedman, quien, ganador del Premio Nobel de la Economía en 1976, fue defensor del liberalismo económico. Considera que el incremento en la oferta monetaria ocasiona inflación. Por ello, el gobierno debe emitir una forma controlada. Entre otros economistas reconocidos como monetarios son Karl Brundtland y Alan Meltzer. Ok, compañeros, después de haber realizado un análisis a todo lo que fueron los efectos colaterales atraídos a través de la guerra, la serie de tratados y organizaciones que fueron creadas para solucionar los problemas que trajo tanto económicamente, social, cultural, una gran gama de problemas fueron acarreados a través de esto. Por el día de hoy fue todo. Dentro del video analizamos puntos muy importantes, los cuales tuvieron gran relevancia actualmente. Se desarrollaron los puntos que dieron origen a la creación de estos organismos financieros internacionales, que actualmente hoy en día fungen una función muy importante, ya que debido a esto regulan la relación de comercios y hace que hoy en día el comercio fluya mejor. No olvidemos que a partir de esto fue la creación de los aranceles para mejorar lo que es la economía entre los países. Ya sabemos cómo funciona esto: entre dos países llegan a un tratado en el cual establecen cuáles son sus políticas para la comercialización y exportación de sus productos. Podemos decir que esta fue la apertura para la globalización económica, buscando relacionar todos los países y que cada uno tuviera un beneficio, ya que, como sabemos, algunos países pueden ser ricos en tecnología, otros en productos naturales, algunos en servicios, y pues lógicamente no se logra la grandeza si eres únicamente un país individual. Así que actualmente México está jugando un papel muy importante en estos organismos internacionales, porque es miembro de todos ellos, y con ello ayuda a que la economía de México vaya en crecimiento. Bueno, compañeros, con esto concluimos nuestro tema del día de hoy. Acompáñenos en nuestro siguiente video, donde analizaremos la victoria de Donald Trump contra Hillary Clinton. ¿Dicha o desgracia? ¿Usted qué Donde opina? les dejamos nuestras redes sociales para que hagan sus comentarios. Adiós. Gracias, hasta luego. I say, oh, why does it feel so good to be back? Getting what I want, boy, why does that make you so mad?